Finalmente, el momento que muchos estábamos esperando, la conexión directa desde España para todo Argentina y habla hispana incluida, absolutamente toda Latinoamérica aquí con nosotros. Le damos la bienvenida a David Corbera. Él es el director del Instituto de Corbera Institute y hay un nombre que lo tiene así como en inglés y a ver si me sale, Institute of Emotion. Me encanta decirlo. Le voy a dar la bienvenida a él con tanto cariño y todos los estábamos realmente aguardando, pero sobre todo, David, muchas personas, muchos terapeutas también. Yo entiendo que la gente en general está muy expectantes, pero también muchos terapeutas me han escrito y están muy contentos de tu participación en el día de hoy. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Lorena. Un placer, bueno, primero volver a verte, que se echa de menos Argentina, y un placer poder compartir este espacio contigo. Y nada, esto para, como bien dices, para los terapeutas y para toda la gente interesada en escuchar estas ideas y sobre todo por transmitir cualquier tipo de mensaje que ayude pues, a mejorar el bienestar de las personas y ayudar en todo lo que se pueda. Sin dudas que sí, así será. Es muy interesante volver a conectarnos de este modo. Sé que desde el instituto han sido pioneros también y se han anticipado a lo que fue después en lo que hemos vivido de manera extraordinaria, ¿no? Todo este tiempo de encierro, de Sí, confinamiento, de cuarentena y sí. demás. Pero el instituto estaba tan bien formado desde allí, desde esas bases de impartir todo este método de manera online que quizás fue un poco ponerse a tono nada más, pero seguir vinculándose con un montón de personas que estaban sumamente atentos a seguir tomando estas herramientas. Sí, por supuesto. De hecho, bueno, ya es un mensaje que también decimos mucho, ¿no? Que toda crisis en realidad es bueno, siempre se esconde una oportunidad de Sí. crecimiento. Y de hecho el tema de la formación online, del modelo virtual, era algo que veníamos potenciando ya desde años atrás. Porque si bien la presencialidad, como decíamos, tiene un punto de, ¿no? de emocionalidad, ¿no? De lo físico que es difícil de transmitir en un entorno virtual, en un campus virtual, sí que es verdad que la formación online te da muchas ventajas a nivel pedagógico, muchas ventajas que sobre todo recibe el alumno a nivel de Claro. seguimiento, a nivel de evaluación y a nivel de, en nuestro caso, aprender una metodología que no hay punto de comparación con lo presencial, ¿no? En términos de aprendizaje se refiere, es una formación que es mucho más potente. Y a raíz de la pandemia, pues por supuesto, porque no nos ha quedado otra, ¿no? Claro. Hemos apostado al máximo por este modelo formativo y la verdad es que estamos teniendo grandes resultados y bueno, esperemos que siga así. Claro que sí, así será. De hecho, dentro de ese momento extraordinario que todos vivimos, ahí Sí, se puso en marcha esto de Instituto of Emotion, ¿no? Instituto de la sí, Emoción, dentro de exacto, ese contexto, y sin embargo no se detuvo, así que fueron por más. La verdad exacto. que sí, ha sido muy, muy interesante esa como doble apuesta que han tenido también para Sí, empezar a fomentar un poco más y a sentar las bases que ya venían haciendo, ¿verdad? sí. Yo De hecho, no quiero, es, sí, dime. sí, de hecho, en relación a Institute of Emotions, que efectivamente ha sido un proyecto nuevo que hemos sacado hace poco, Sí, y nos dimos cuenta de que todo lo que aplicábamos a nivel personal a través del método de la bioemoción a las diferentes personas que asistían a nuestros cursos, a nuestras consultas personales, grupales, también era algo que podíamos aplicar a gran escala en las organizaciones, tipo empresas, claro. escuelas, centros de deporte, ¿no? Y cómo todos esos principios filosóficos, esos principios del día a día que se puede aplicar para mejorar la vida de las personas también pueden servir a gran escala a las organizaciones humanas y a los grupos humanos en este sentido, ¿no? Exacto. Y sí, sí, haces muy bien en mencionarlo porque realmente son proyectos muy interesantes que la gente también puede consultar para si es de su interés. Sí, fíjate que uno por ahí, siempre que se siente seducido con incorporar estas ideas y este Mm, método, lo ve de manera individual, pero fíjate sí. cómo también las instituciones pueden Ujú. incorporar y cada vez van dando pasos más conscientes sobre esto. Realmente es una mirada sumamente abarcativa y holística y escapa Ujú. incluso a esto que por ahí nosotros teníamos como un producto desde la terapia complementaria y ya Sí. escapa a eso, ¿verdad? Sí, de hecho hay muchos líderes de empresas, ¿no? Jefes de departamento que se interesan por esta formación por
digamos, tener a sus trabajadores pues, en un entorno más adecuado, más Sí, equilibrado a nivel emocional y para que gocen de más bienestar, pero nosotros siempre le damos la vuelta al asunto y sobre todo les decimos que es ese tipo de formación y este tipo de cursos es sobre todo para ellos, porque claro. en última instancia y desde una perspectiva sistémica, la organización no deja de ser un reflejo de la estructura psíquica de la persona que la lleva, ¿no? Y al final los conflictos que se puedan dar entre el líder y sus trabajadores y los trabajadores entre ellos vienen a reproducir sobre todo a gran escala los conflictos que puede tener la persona en su vida personal, ¿no? Entonces, cuando Sí. hacemos este tipo de extrapolación, ¿no? Y esta visión holística, realmente la gente lo agradece muchísimo porque a través del crecimiento de su equipo viene el crecimiento personal de la persona que inicialmente estaba interesada, ¿no? ¿Sabes qué me Entonces, sugiere esto, David? Que por primera vez en muchos años sí. las instituciones a las que hemos pertenecido, quizás en otra versión anterior, en la mía o en la tuya, y tanto de Mm. las personas que nos escuchan, siempre hemos visto como el recurso humano solamente como un titulito dentro de una Exacto. oficina y que Sí. nada tenía de humano y Nada. nada tenía de recurso, ¿verdad? Sí. Sí. Es una pena, pero realmente el paradigma al cual queremos llevar a todas las personas, especialmente a la gente de la cual depende, ¿no? El bienestar de Mm, la organización, mm, es que no se puede mejorar el bienestar de la organización si esa persona de la cual recae esa responsabilidad no está dispuesta también a mejorar su vida personal y profesional, es decir, a sí, cuestionarse desde dentro, ¿no? Porque sí. eh, es parte de la organización. No se trata de que las otras personas pues, mejoren su vida, sino que yo también me involucre en ese proceso y entienda que no va separado. Sin dudas. Le recuerdo a todos que estamos conversando con David Corbera, él es licenciado en psicología, es máster en neuropsicología y actualmente director de la academia, de académico del Instituto Sí. Corbera y bueno, justamente coautor también de un libro muy interesante que ya vamos a compartir también la tapa de bioneuroemoción, ¿no? Un método para el bienestar y vaya si lo es, ¿eh? Para el bienestar, claramente. Dime, David, ¿cómo ha sido la cúspide en el sentido, no, el podio, primer, segundo y tercer puesto en cuanto al requerimiento de las personas en este tiempo extraordinario que hemos vivido, en cuanto a decir, mira, necesito resolver vínculos, el tema de desarrollo tal vez profesional? ¿Existe como una especie de podio? Yo te diría, Laura, es una muy buena pregunta, porque a ¿Mm? pesar de que los problemas que presenta la gente pueden ser muy dispares y muy diferentes entre sí, lo que sí nos ha obligado esta pandemia, este confinamiento, que ya llevamos mucho tiempo y que parece que estamos ya saliendo de él, al menos en algunas zonas, Sí, es que en cierto modo nos ha obligado a convivir valga la redundancia, con las personas que habitualmente pasábamos nuestro día a día, ¿no? claro. Lo que pasa es que hay mucha gente que por su dinámica laboral, ¿no? Por salir a la oficina y luego hacer otras actividades, no pasaba mucho tiempo en casa. Y al final, digamos que este proceso nos ha obligado a revisar nuestra vida más interna, los vínculos personales más nucleares de nuestra vida. Y claro, la gente ha pasado mucho más tiempo con sus maridos, con sus mujeres, con sus hijos, con sus hijas, ¿no? Y se han despertado un montón de conflictos que Ya lo parecía creo. que no estaban ahí por eso, ¿no? Por no pasar tanto tiempo con esas personas. Entonces, esto es algo que en última instancia es un regalo, porque nos obliga a revisar el tipo de vida que llevamos hasta ahora y que quizá por la dinámica, ¿no? Y por el movimiento constante que tenemos de nuestro ritmo de vida, vamos obviando y vamos echando la vista a un lado sin querer revisar esos temas, ¿no? Entonces, Mm, como la gente se ha visto en la obligación de volver a estar allí, en esos eventos, en esos espacios familiares, pues sin duda se han despertado un montón de conflictos claro. interpersonales a nivel de relación de pareja, sobre todo, esa ha sido una de las consultas principales, pero también relaciones con los hijos, con las hijas y todo lo que se mueve en ese entorno. Ese ha sido el principal, la principal área de dificultad, te diría yo, Lorena. Claro. Y dime, David, pero ¿cuántos han podido ver esto como un regalo realmente? Porque claramente al principio es un conflicto, ¿no? Por Y, supuesto. y bueno, pero digo,
después quizás la resolución haga o haga que la persona interprete como realmente un regalo, pero en el momento, caray, no En el quiero, momento, sí, sí, en el momento duele un montón. claro, En el momento en que tienes que enfrentarte de cara a todas aquellas cuestiones que llevas mucho tiempo obviando, como te decía, por el ritmo de vida, pues siempre, siempre es un reto, por sin supuesto. dudas. Lo que pasa que ha habido de todo, ha habido la gente que realmente ha sido un acontecimiento la pandemia que lo ha terminado pues eso, ¿no? De destruir del todo, porque de ahí que haya tantos índices de alcoholismo, Ujú. hayan subido los trastornos de ansiedad, de depresión, todos esos índices han subido un poco por este tipo de cuestiones, ¿no? Y por este tipo de factores. Ahora bien, nosotros siempre invitamos a eso, ¿no? A entender cada conflicto, cada problemática, cada situación de estrés como una oportunidad de crecimiento. Y el secreto en este caso del crecimiento está precisamente en la otra persona que tanto estrés te genera, ¿no? Y Claro. entender que puedes aprender de ella, de su conducta y de todo lo que te refleja, ¿no? Claro. Porque al final no es Justamente, casualidad. Dime, dime, te sí, escucho. digo, porque me quiero detener en esta palabra que utilizaste, que ha estado Sí, tan vinculada en este tiempo como el estrés, que todos sí, le hemos cargado una carga negativa, sí. extrema a ello, pero en realidad, ¿qué puede resultar de beneficioso? Sí, el estrés es verdad que ha tenido una etiqueta negativa Mm. durante muchísimo tiempo, es Sí, verdad, sí, y la sigue teniendo porque hay que hacer es importante hacer una distinción con respecto al concepto de estrés. El estrés per se no es algo negativo. claro. Lo que te diría yo que es negativo es sostener una situación que nos resulta estresante durante demasiado tiempo. El estrés crónico es el patológico y es el negativo, y es el que afecta a nuestro cuerpo y a nuestra salud y a nuestro equilibrio interno. Ahora bien, un nivel de estrés moderado, más puntual o más agudo, Mm. es algo que nos resulta estimulante y que provoca un crecimiento en muchos sentidos para nosotros. Claro. Solo hay que ver pues, una persona que realmente tiene pues cero nivel de estrés, por ejemplo, en su trabajo, y una persona que su actividad laboral, pues sí que le supone un reto de vez en cuando. De hecho, el otro día leía una empresa que tenía como norma para todos sus trabajadores ponerse cada semana una tarea que les supusiera un reto. Mira, Y tiene mucho que ver con esto. Es claro. decir, que tú no tienes, o sea, si realmente no hay nada estresante para ti, tiendes al estancamiento y a la monotonía en la vida, ¿no? Sí. Y ese tipo de actitud se tiene que extrapolar en cualquier ámbito de nuestra vida. De hecho, en relación a esto hay una charla muy interesante de Kelly McGonigal que viene a referir un estudio de más de 30.000 personas, una muestra muy amplia, y se le preguntó a toda esa gente qué nivel de estrés tenía en su vida, si alto, medio, bajo, y la segunda pregunta era si consideraban que el estrés era algo positivo para su vida. Claro. Entonces, la gente que tenía un nivel de estrés importante, pero consideraban el estrés como algo negativo, era la gente que luego reportaba mayores índices o sea, peor salud y mayores índices de problemáticas psicosomáticas Mira, y de enfermedades de diversa índole. sí, Pero la gente que tenía el mismo nivel de estrés, pero en cambio consideraba que el estrés era algo positivo y estimulante, tenían niveles de salud mucho más elevados que las personas que ni tan siquiera tenían estrés. mira, Es decir, que la percepción que tenemos sobre el estrés es fundamental y cambia la respuesta biológica que tenemos frente al estrés. Y en claro. lugar de tener tensión corporal, ¿no? Y sentir, digamos, todas esas sensaciones de taquicardia y demás que tenemos asociadas al estrés, cuando tenemos ese tipo de mentalidad, la respuesta fisiológica se asemeja más a lo que podríamos llamar coraje digamos, o alegría, ¿no? Claro. Y eso es mucho más beneficioso en cualquier cosa que tengamos que enfrentar en nuestra vida, por supuesto. Claramente es una muy buena oportunidad de resignificar, ¿no? Porque a veces Exacto. yo a veces digo, ¿de qué hablamos cuando hablamos? O acá en la Argentina se dice, hablamos sin saber, ¿no? Porque suele Lo suceder hacemos todos, ¿eh? yo lo atribuyo al porteño tal vez, o bueno, a la persona por allí. No, eso en España también pasa.
Y bueno, pero es interesante porque a veces le depositamos tanta carga emocional sobre esa situación y sin embargo esta forma de plantearlo es sumamente importante también, pero justamente para que la compumente, como le digo yo, Ujú. resignifique, ¿no? También eso y que Exacto. no es tan dañino y Ujú. como se lo venden, ¿no? Sí, Y sí. después otra de las cosas que siempre a mí me trato de ver qué sucede. Yo a veces digo Ujú. que con este tipo de cosas no podemos hacer previsión, David. Que realmente a veces pareciera que cuando vamos viendo que para generar el orden, realmente hay Ujú. que pasar por el caos. Ujú. Entonces digo, no puedo ser no puedo ser una persona que prevé la situación. Ah, ya tengo No. todo, ya tengo estos conceptos, ya tengo este método, pero sin embargo pareciera que el caos, ¿no? Es como algo que emerge, como para Sí. empezar a entender desde dónde puedo yo aplicar esto. Sí, de hecho, Lorena, lo explicas muy bien porque el caos, creo que hay una de las epidemias que también nos acompañan en estos días es la cantidad de personas, digamos, la tendencia humana a querer controlar Mm, todo lo que sucede en nuestro entorno, ¿no? Y querer tener muy bien ubicado dónde está cada cosa, tener muy bien controlado, pues, claro. ¿no? Nuestras tareas, nuestro trabajo, Sí, el entorno familiar, las relaciones, lo que hacen nuestros hijos, lo que hace, o sea, y tenerlo todo muy bien ubicado y bien controlado. Y esto, mal que nos pese, es imposible de hacer. Y yo te diría que la gente, cuanto más tendencia tiene a querer controlarlo todo, más le afecta luego el caos, ¿no? Más le afecta el desorden, claro, precisamente por su pretensión a querer controlarlo, ¿no? claro. Entonces, una buena forma de querer, de no dejar que ese caos, que ese desorden inevitable afecte mucho a nuestras vidas, es reducir un poco esa sensación de control que en cierta medida tenemos todos, ¿no? Mm, Y aceptar que la vida siempre nos va a traer sorpresas, que nosotros podemos tener unos objetivos, un propósito y querer ir hacia una dirección, pero que esa dirección y ese propósito quizá no es el que mejor nos conviene, que quizá hay otros caminos que sean más convenientes para nosotros, que no el que mm, nosotros tenemos como expectativas, ¿no? El abandono de nuestras expectativas y de todo lo que conlleva lo que consideramos que es mejor para nosotros, eso hay que dejarlo a un lado mm, y dejarse un poco, entregarse un poco a lo que la vida nos depara, ¿no? Y a partir de ahí, como no podemos controlar lo que sucede, lo único que debemos controlar es cómo nos afecta aquello que nos encontramos, ¿no? Siempre tenemos la oportunidad de poder reinterpretar, lo que decíamos anteriormente, sí, qué es lo que nos pasa en la vida, ¿no? Pero por supuesto el control es algo que tenemos que abandonar y dejar que simplemente la vida nos sorprenda con lo que nos trae. En relación a esto, hay una cantidad de personas, y vinculándolo con tu primera pregunta que me decías, sí. ¿no? Lo que la gente suele venir a consultar Mm, en nuestras sesiones y demás. Tenemos una gran cantidad de personas que pues, llegan a los 40, 45 años, ¿no? Vienen a nuestras sesiones y nos vienen a transmitir que tienen la vida patas para arriba, ¿no? Que están en pleno caos, en pleno desorden. claro. Y ahí es donde viene la magia de poder cambiar la percepción y ver eso como una oportunidad de crecimiento. Y esto es algo que Jung explicaba muy bien en su proceso de individuación de la crisis de la mediana edad, ¿no? Que llega a Sí, un punto en el que hemos construido un estilo de vida, hemos construido unas estructuras en nuestro día a día, ¿no? Un sistema familiar, un ritmo de vida, pero que están muy lejos de realmente nuestra verdadera identidad y nuestros verdaderos deseos y anhelos. Todas las personas se van alejando de sí mismas sí. a medida que va pasando el tiempo. Y la vida llega un buen día, ¿no? Y se carga todo lo que hemos construido, ¿no? Aparecen los divorcios, aparecen los despidos, entramos en bancarrota, pasan todos esos desastres, más o menos suelen pasar en esa edad, ¿no? Y yo siempre trato de pensar y de hacer pensar a la gente que ese tipo de eventos en el fondo vienen a ayudarnos y a dejar de engañarnos con llevar un tipo de vida que no va con nuestro corazón y con nuestra esencia, ¿no? Sin Y que duda. la vida hace un acto de amor, aunque duela, muy profundo, quitándonos todos esos tipos de relaciones
de ambientes tóxicos, estresantes, que en realidad no van con nosotros para empezar a construir un tipo de vida diferente. Y esa es la magia del caos, poder construir algo nuevo de todo lo que había, ¿no? Ya lo creo, me quedo pensando, ¿cómo puedo ver magia en el caos? Madre Claro, mía, ¿cómo eso me es, puedo? Por eso digo, no puedo ser previsor. Y claramente cuando no, digo esto es justamente que escondo. No lo puedo sí. controlar, David. Yo creo que hay una premisa básica que es asumir que la persona llevaba mucho tiempo engañándose. La persona que realmente le duele el caos y le duele el desorden, tiene que hacer un acto de sinceridad y saber que llevaba mucho tiempo engañándose en ciertas facetas de su vida, Sí, o sobre todo en las facetas donde el caos ha aparecido, ¿no? sí, Y sí, esto ha pasado mucho en la pandemia. sí. Dices, ostras, ahora mi vida familiar está al traste, discuto cada día con mi mujer, no me llevo bien con mis hijos, no soporto a mi suegra que también la tengo cada día en casa. Bueno, ¿qué tipo de vida habías construido que realmente hacías como que no existía, ¿no? Y ahora te toca Claro. enfrentarte a ella. Entonces, ahí es donde aparecen el gran trabajo interno que queremos acompañar a las personas a poder hacerlo, ¿no? Con todas Mira, esas herramientas. y allí se puede observar como el hombre en su como completo, como no verlo fragmentado, porque me da la sensación que a veces no logramos esa completud, si es que Ujú. existe el término, ¿bien? Sí. Porque digo, fragmentado en el sentido, trabajo de esto y Ujú. tengo una característica para llevarlo adelante. Después en el plano íntimo, en el plano familiar, intrafamiliar, lo que sea, yo percibo que a veces Ujú. estamos tan fragmentados y nos creemos tanto ese Ujú. modelito que justamente el caos nos viene a barrer con todo y por eso es un vendaval, por eso Exacto. claramente se destruye todos esos ámbitos a veces, porque no tenemos una coherencia de Ujú. acción en todos los Ujú. ámbitos. Yo no digo que que voy a ser igual que en mi casa, en el seno íntimo, en el trabajo y demás, pero a veces está tan fragmentado todo que realmente ahí es cuando el caos termina de ser Sí, realmente un verdadero desastre. totalmente, Lorena. Yo creo que el bienestar y la salud de la persona no depende de la coherencia Mm, en un solo ámbito, como puede ser el trabajo, mm, sino que tiene que estar en todas partes. Y esto no lo puede, o sea, no lo puede negar nadie. Tú claro. tienes un problema en casa y no vas igual al trabajo. O sea, es imposible separar una cosa de otra. Y es verdad que hay mucha gente que se empeña en separar esos ámbitos, pero nosotros nos hemos dado cuenta a través de nuestra experiencia que el tipo de conflicto interpersonal que tú puedas tener en casa no difiere demasiado del tipo de conflictos interpersonales que puedas tener en el trabajo, que puedas tener con tu grupo de amigos y que puedas tener allá donde quieras. Y Wow. de hecho, esto es algo que la propia ciencia ya está demostrando. Sí, Nosotros tenemos, digamos, lo que se llaman los modelos operacionales internos. ¿Y qué quiere decir ese término? Significa básicamente que ya desde nuestros primeros años de vida, desde las fases primigenias de nuestra vida, y sobre todo viene determinado por la relación que hemos establecido con nuestros progenitores, con papá y con mamá, ese tipo de relación que establecemos con esos dos modelos es el que luego extrapolamos con las diferentes relaciones que establecemos luego en la edad adulta, ¿no? Con claro. nuestras parejas, con nuestros amigos, etcétera, etcétera. Entonces, esos modelos los podemos ver representados en cualquier relación que establezcamos. Y el mismo tipo de conflicto que tenemos en un ámbito, lo tenemos también en otro. Y esto la gente tendrá esta sensación de decir, es que siempre me encuentro con el mismo tipo de parejas o con el mismo tipo de jefes o con el mismo tipo de compañeros. Y no es casualidad, porque al final lo que está Claro. determinando la experiencia que tú tienes de esa relación son esos modelos internos, son esas estructuras inconscientes internas que tenemos que tomar conciencia de ellas para luego poder cambiarlas, ¿no? Mm, Y precisamente la vida hace ese esfuerzo de traernos una y otra vez experiencias parecidas para que cuestionemos de una vez por todas nuestra percepción y entendamos que hay un aprendizaje implícito en esas relaciones. Y esas relaciones exigen un cambio interno. En la medida en que nosotros nos empeñamos en señalar al otro como la causa de nuestros problemas y que realmente teníamos que apartar a esa pareja o ese compañero o a ese jefe de nuestras vidas para poder estar bien, en esa misma medida no podremos aprender y no podemos crecer. Y la claro. propuesta de la binemoción básicamente es esa. Enfrente de esas relaciones, enfrente de esos conflictos, revisa tu posicionamiento, revisa cuáles son tus conductas, cuáles son
tu rol habitual que sueles desempeñar en esas relaciones. Y a partir de aquí seguro que vas a poder aprender mucho de lo que representa la otra persona, porque siempre proyectamos los juicios en la otra persona y percibimos en ellos aquello que no queremos hacer nosotros o que queremos desempeñar nosotros, ¿no? Claro. Entonces, los enemigos de nuestra vida se convierten así en los principales, digamos, aprendizajes, ¿no? Son los estandartes principales para nosotros poder crecer, ¿no? Sí, sí. ¿Hasta qué punto que no lleguemos realmente de fondo? Eso, esa figurita Mm. fea del álbum que digo yo, que se repite constantemente, Exacto, se va a seguir repitiendo, porque es eso probable es, que cambie de jefe, que cambie de pareja, pero si no cambia la actitud, la exacto. situación va a ser la misma. El conflicto va a ser el mismo, Exacto, exactamente, el conflicto es exactamente. el mismo. Y tú has Sí, mencionado el tema de lo cuando éramos, como somos pequeños, pero ¿qué sí. sucede en la influencia del ambiente emocional previo en el embarazo y durante la gestación? ¿También es una información que llega? Por supuesto. Esto también son bueno, ámbitos de investigación más novedosos, Sí. pero sí que se sabe, hay una disciplina muy concreta que estudia todo lo que es el vínculo materno durante el embarazo, e incluso previo al embarazo, en los momentos de la concepción, que se llama la programación fetal. Y se ha demostrado que eh, digamos, todos los estados emocionales por los cuales puede transitar la madre, pues, por supuesto generan una serie de reacciones hormonales que afectan en mayor o menor medida al desarrollo del feto. Esto cuando lo digo, hay madres ¿no? que se tiran Mm. de los pelos, que se ponen muy nerviosas y que se sienten muy culpables y nada más lejos de realidad. Porque yo quiero hacer una puntualización en esto, porque lo he visto sufrir muy de cerca. Sí, Y una madre tiene que estar tranquila en todo ese proceso, porque es normal y natural experimentar cualquier tipo de emoción y sensación durante un proceso de embarazo. claro. Es normal tener miedos, es normal tener inseguridades, es normal tener momentos de tristeza, de alegría y todo el repertorio emocional, porque precisamente gracias a tener todo el repertorio emocional, todo eso se puede transmitir al feto, ¿no? Digamos que lo que los especialistas puntualizan es que las cosas que más afectan son, de nuevo, los eventos que generan un estrés recurrente, ¿vale? De nuevo vamos a lo mismo. Mm. El problema está cuando una situación me afecta un día sí y otro día también y otro también y otro también y otro también. La Hablamos de acumulación. situaciones, la acumulación, ¿no? O los eventos traumáticos importantes, como por ejemplo un divorcio Sí, o como claro. por ejemplo un desahucio o ¿no? quedarse fuera en la calle. Este tipo de cosas que sí que generan un impacto muy importante, se ha demostrado que sí afecta y que puede de alguna manera determinar en cierto modo el desarrollo que va a tener ese feto en un futuro, ¿no? Sí, Lo más claro. importante aquí es, y donde tiene más solidez este tipo de investigaciones, es en el tipo de apego que la madre genera con el feto. Y se sabe que de ese tipo de apego, ¿no? Ese vínculo materno que hay entre madre e hijo ya, desde el momento en que está en la barriga, va a determinar también el tipo de apego que vaya a establecer la madre con el hijo o la hija cuando esté fuera del vientre, ¿vale? Y el tipo de vínculo que, a colación de lo que comentamos anteriormente, el hijo o la hija vaya a establecer en sus relaciones interpersonales, Claro. porque no va separado. Entonces, es muy importante, ¿no? La disposición de la madre a querer recibir esa vida, ¿no? Querer, bueno, establecer un vínculo de apego saludable, ¿no? Y de que esa vida sea bienvenida en el sistema al que va a recibirse, ¿no? Sí. Porque si eso ya se tuerce de entrada, pues va a afectar, por supuesto, a la relación que los progenitores vayan a establecer con esa criatura y todas las consecuencias posteriores. A Sí, veces sí. digo algo que puede sonar un poco cruel tal vez, y digo que a veces como que la biología no Mm. acompaña la toma de conciencia. Yo digo a veces que la biología te permite ser madre muy joven y sin embargo uno no tiene una conciencia tan elevada Sí, en ese sí, momento que la biología quiere sí. acompaña, ¿no? El desarrollo de poder concebir. Y yo a Sí, veces digo, bueno, es cruel, es un sí, comentario pero tal vez que fíjate, es un poco desagradable, es pero desagradable, Lorena, mm, pero también es cierto que al final cada persona, cada vida va a tener que experimentar
los ambientes que están por venir. Claro. Es decir, echar la vista atrás y decir, podría haber hecho las cosas de otra manera, o Claro. mira, era una madre muy joven, no sabía lo que hacía, no había pensado en todo este tipo de cosas. Tampoco hay que fustigarse, ¿no? O sacar el látigo, No. primero porque no se consigue nada y la culpabilidad no lleva a ningún No. sitio. Y si hay algo, David, permitime que esto va a Sí, traer, sinceramente, sí. conectar con estas herramientas, con este método, es una Ujú. comprensión Exacto. tan grande, que Ujú. luego barre con todo y se genera realmente lo que uno puede llamar sanar, sinceramente. Exactamente. Y fíjate, la Sí, información siempre se está a tiempo de revertir. Yo no me canso de ver casos de gente que realmente ha tenido ambientes en la infancia muy hostiles, difíciles, claro. muy hostiles, muy crueles, que ha tenido un montón de caos, podríamos decirlo, ¿no? Y que eso realmente les ha permitido ser personas de referencia cuando han sido adultas. Y aquí cabe ya la pregunta que podemos decir incluso filosófica, ¿no? ¿Qué es bueno, qué es malo, Claro, qué es adecuado, qué es inadecuado para nuestros hijos? Lo que está claro es que lo que sucede, sucede, lo que pasó, pasó, y lo importante es poder echar la vista atrás, cada uno de nosotros, en la infancia que hemos tenido, y en lugar de juzgar o de estar resentidos por el tipo de infancia que hemos vivido, entender de qué nos sirve el tipo de experiencias que hemos tenido, por muy traumáticas que sean, porque detrás de ese trauma realmente pueden surgir de nuestras heridas aquellos dones que podemos ofrecer al mundo. Yo te voy a poner un ejemplo muy tonto, ¿vale? Que tiene que ver conmigo, pero para que se entienda lo que estamos hablando. Eh, y para nada, yo no me considero que haya vivido en un ambiente realmente perjudicial, pero claro, tampoco hay que hablar de grandes traumas en esta vida porque todos hemos vivido los nuestros, ¿no? sin dudas. Y cada uno ha tenido sus impactos emocionales. Yo, por ejemplo, en mi casa, por las razones que fuera, no tuve un ambiente en el que pudiera expresarme y comunicarme. ¿Sí? Porque había otras personas, otros miembros de la familia que ocupaban ese espacio Ujú. y yo no me sentía con el derecho de tener esa capacidad de expresión y ese espacio emocional. Pues de ahí yo he podido sacar lo que a día de hoy considero quizá una de mis virtudes, que es la capacidad de comunicar, de poder dar clase, de poder transmitir mis experiencias y mis mensajes y que eso puede ayudar a la gente, ¿no? Sin duda. Entonces, ¿qué es bueno y qué es malo? Porque de las cosas que realmente nos han, ¿no? han aparecido nuestras heridas y nuestros traumas, de ahí pueden hacer algo que realmente nosotras solamente podemos aportar al mundo porque hemos tocado a fondo en ese aspecto concreto de nuestra personalidad, ¿no? Tal cual, tal Entonces, cual. ese es un mensaje para las madres importantísimo, que Qué dejen maravilla, qué suerte. de... Y por eso estamos aquí compartiendo y me encanta la posibilidad de llamarnos a la acción. Yo creo que la bioneuroemoción lo que propone justamente es eso, ¿no? Llamarnos a la acción. Pues sí, Lorena, bueno, un placer. Yo te diría que esta frase viene a resumir uno de los grandes propósitos que tenemos en nuestro proceder cuando estamos frente de una persona, que es ese elige de nuevo, que vendría a representar que mi percepción de los problemas y de las situaciones de dificultad no dejan de ser una posibilidad de muchas, ¿no? Es una Claro. interpretación que está sustentada en base a una programación inconsciente, pero que si sabemos el porqué de esa programación y el por qué decidimos inconscientemente percibir las cosas así, estamos en disposición de poder cambiar nuestra percepción y por lo tanto de cambiar nuestra realidad. Eso Sin tiene mucho que dudas. ver con el propio constructivismo, que viene a decir que nuestra realidad es construida, es decir, que al final las experiencias que tenemos no es porque están allí afuera, sino que de alguna manera todos nuestros filtros cognitivos, todos nuestros procesos psíquicos determinan el tipo de mundo que vemos, ¿no? Se construye, ¿no? nuestras experiencias y por lo tanto eso nos da la posibilidad de poder cambiarlo. Esa es Sin la parte dudas. positiva, ¿no? Tal cual. Que siempre estamos siempre está en nuestras manos poder cambiar las experiencias que tenemos. Y me has dado un disparador hermoso que es justamente cómo logro dar con mi propósito, ¿no? Porque creo que es una de las cosas, después de nacer, creo que es tan importante Sí, saberlo, ¿no? Has sí, mencionado tú, recuerdo un vivo que has hecho, has mencionado un autor que justamente decía, después de nacer lo más importante es sí. dar con el propósito, ¿no? Sí, creo que te refieres a Mark Twain. Exacto. Tenía esa frase que decía que hay los días más importantes de nuestra vida es el día que nacemos y el día que sabemos por qué. Exacto. Eh, y no le falta razón, ¿eh? Em, Hay mucha gente que se pasa la vida buscando aquello que, ¿no?
aquello que le gusta hacer, ¿no? Qué es lo que realmente me apasiona, qué es lo que me mueve por dentro. Y mucha gente está perdida en resolver esa pregunta. Uno de los motivos por los cuales la gente no encuentra esa respuesta es porque está muy alejada de sí misma y tiene a muchas personas a su alrededor eh, que deciden por ellos en lugar de que ellos tomen sus propias decisiones. Cuando entramos en una dinámica duradera en ese sentido, donde estamos muy condicionados por las personas que están a nuestro alrededor y que llevan demasiado el mando de nuestra vida, ¿no? Y de nuestra dirección, también perdemos nuestra capacidad de saber qué es lo que realmente queremos hacer y cuál es nuestro propósito. Esos son los factores que realmente puntualizamos, ¿no? El que realmente la persona sea dueña de su vida y pueda encontrarse en sus decisiones y que las decisiones que tome, a pesar de que sean correctas o incorrectas, erradas o no, al menos sean suyas, porque si no, no puedes aprender de tus errores, ¿no? Si tú te equivocas, pero porque ha sido decisión de otra persona, lo único que vas a hacer es culpar a la otra persona de las consecuencias que has tenido. Claro. Pero si te equivocas por tu propia decisión, al menos ya puedes aprender del proceso. Yo, uno de los consejos que daría en relación al propósito es que en lugar de empeñarse en encontrar aquello que realmente te apasiona y te gusta, que esto es una perturbación emocional que tienen muchos jóvenes hoy en día, es que procuren encontrar significado en aquello que están haciendo. ¿Cómo sería, David? Es una forma de buscar el propósito allá donde estás, en lugar de encontrar aquello que va a iluminar tu vida, ¿no? Ajá, Que no ajá. Como significa algo que... más concreto y más cercano, tal Claro, vez, que se o sea, pueda saborear más rápido. exacto. Bien, Que no significa que no tengas que desempeñar esa búsqueda. sí. Pero al final, si tú estás ejerciendo un trabajo y si estás en un sitio determinado o lo que sea, tampoco es por casualidad. Y seguro que de esa experiencia tú puedes aprender algo. Si tú ya estás resignado porque estás en un trabajo que no te gusta, es imposible aprender de él. Y por lo tanto ya no puedes incorporar ese aprendizaje. Claro. Entonces, si tú estás en un sitio, de entrada, acéptalo. Y de a partir de ahí, da lo mejor de ti mismo allá donde estés, porque nunca sabes de qué te deba servir esa experiencia. Ahora recuerdo el famoso speech de Steve Jobs, que fue después de mucho tiempo que pudo conectar los puntos, decía él, ¿no? El connecting the dots, cuando se deambulaba por la universidad sin ejercer una carrera ninguna y entró, pues, por ejemplo, en Bellas Artes y aprendió caligrafía y demás. Él no sabía en ese momento de qué le serviría, pero luego cuando diseñó el Macintosh y empezó a diseñar todas las tipografías dentro del Word y demás, todo eso le vino a su mente, ¿no? Y le sirvió. Entonces, hay muchas veces que no sabemos de qué nos va a servir el tipo de experiencia que tenemos hoy en día, el trabajo que estamos desempeñando, pero lo importante es tener una actitud de agradecimiento y esforzarnos al máximo en aquello que estemos desempeñando. Claro. Porque eso va a ser una semillita para luego encontrar nuestro propósito. Y tú te puedes dedicar, por ejemplo, cada día 8 horas de tu jornada a hacer ese trabajo y luego el tiempo restante a intentar, pues eso, ¿no? Pensar qué es lo que realmente puede llenar tu corazón. Y yo Fíjate qué diría otra... importante lo que dices, Sí, porque trato de ponerme en una posición de madre, tal vez, en sí, el sentido de que si por ahí a nuestros hijos los vemos con su primer trabajo, que sí, por ahí no cuadra con ese sí. objetivo que tienen para desarrollarse el día de mañana, Ujú. pero claramente es muy probable que muchas de nosotras no le digamos esto a nuestros hijos. Por Claro, ahí le decimos, claro. bueno, tolera la situación, soporta, Ujú, aguanta, y por ahí no le ujú. estamos dando un concepto, o sea, todo tiene que ser, bueno, tolerar y Claro, contener, pero claro, no le estaríamos brindando esas luces, tal vez, claro. como diciendo, fíjate, Ujú, agradece, primero, ujú. agradece, y luego Sí. no, De no entrada, sabes. agradece que tienes trabajo, de entrada. Exacto, tal cual, Sí, sin sí. dudas. Pero digo, Sí, sí. fíjate que digo, en el sentido del aquí y ahora, tú no Sí. sabes que puedes estar formando, que te pueda llegar a servir como base de aquí a otra Ujú. situación X que tengas que afrontar. Por Digo, supuesto. ¿cómo se puede dar varias miradas de una misma Ujú. situación? Por Exacto. ahí, Es que la gente, Lorena, hace esto, ¿no? Y hay esa sí, dinámica habitual de decir, bueno, este trabajo no me llena, no me gusta, voy sí, a otra cosa. Este tampoco, no me gusta. Este no está, realmente no lo siento con mi propósito, voy a otra. Y sí, se pasan así rechazando una y otra oportunidad y otra y otra y otra. Y eso es desperdiciar la vida. O sea, esto es como cuando uno en el ámbito de las relaciones amorosas, ¿no? mm, Para realmente terminar eligiendo a la persona que quieres pasar el resto de tu vida y saber lo que te sí, gusta, primero tienes que tener un montón de experiencias para saber lo que no te gusta y lo que no quieres, ¿no? O sea, al final, solamente para saber
para tomar conciencia de aquellas cosas que no quieres hacer o que sabes que no te gustan, cualquier trabajo ya sirve. Claro. Ya solamente por eso. Luego, cosas tan básicas como disciplina, estructura, orden, es decir, los trabajos sirven para un montón de cosas. Lo importante, sobre todo, es que allí donde estés tengas el enfoque de que es eso que me puede servir, ¿no? Yo diría, rescataría una cosa importante también que creo que ayuda a encontrar ese propósito, que es que la gente considera, mucha gente considera, el propósito o aquella profesión o labor que cada uno está destinado a hacer, Sí. es algo que, digamos, que cuando lo encuentras es como estar enamorado, ¿no? Que no lo Mm. sufres, todo es perfecto y todo es liviano y todo va según lo previsto y sobre ruedas. Y para nada es así. De hecho, el propósito etimológicamente tiene mucho que ver con la palabra pasión, y pasión viene de padecer. Y el otro día leí esto que me parece muy importante, que es que precisamente en un sentido etimológico, pasión está muy relacionado con padecer y por lo tanto todo lo que te apasiona, aquello, tu propósito, la persona también tiene que también estar en disposición de, si hace falta, sufrir para lograr ese propósito y pasar por zonas oscuras y transitar por conflictos en esa trayectoria y en ese proceso, ¿no? Tener Claro. esa disposición de, a pesar de lo duro que pueda ser una experiencia, seguir persiguiendo tu propósito es algo muy importante a destacar. Porque cuando tú encuentras tu propósito no significa que tu trabajo vaya a ser fácil o se vaya a dar, ¿no? Vayan a ser todo éxitos y vayan a Sí. ser todo feliz. Claro. No, vas a tener tus noches oscuras igual, pero precisamente como has conectado con tu propósito, te va a ser mucho más fácil sostener esas adversidades. Pero sobre todo hay que tener esa disposición a sufrir, a enfrentar conflictos, a transitar el miedo. Y hay mucha gente que no tiene esa disposición. Y ahora se me está ocurriendo un último recurso, Lorena, que también Sí. dejo con la gente y que me parece muy práctico, que es que si la gente no sabe encontrar su propósito, algo que puede preguntarse es, ¿qué me da miedo? ¿Qué me da miedo enfrentar? ¿Qué me genera inseguridades? ¿Qué, bueno, no, bueno, tengo, digamos, me genera muchos nerviosismos? Yo, un poco a colación del ejemplo personal que te ponía antes, Sí. sobre la comunicación. Sí. ¿No te imaginas el primer día que tuve que dar clase o que subirme a la tarima y ponerme enfrente de la gente, los nervios que pasé y el miedo que tenía? Pero en lugar de venirme atrás, entendí que el miedo es una llamada al cambio y que precisamente detrás del miedo está la vida. Y muchas veces el propósito que tenemos todos y cada uno de nosotros está detrás de esa cortina y de ese velo, que es el miedo. Lo que pasa es que nos cuesta conectar con él precisamente por esas sensaciones internas. Pero si la persona está en disposición de atravesar ese miedo y enfrentar esas adversidades, se va a llenar de vida precisamente. Y va a entender que eso es lo que realmente le mueve por dentro, ¿no? Y no va Entonces, a lo que encontrar escollos, exacto, no va a lo- encontrar feriados, no va a encontrar días exacto, para dejar de exacto. hacerlo, no va a encontrar horarios Ujú. destinados a eso porque va a ser su vida y su Sí, dedicación plena. Y mira sí. lo que estamos desarrollando, David, el tema de desaprender un montón de cosas primero, porque Sí. claramente, ¿qué sucede aquí con nosotros? Hay muchas creencias. Ujú. ¿No? Muchas creencias sedimentadas incluso, Sí. que imagínate, pareciera que tenemos que hacer como un gran vacío, podría llegar a ser esto de desaprender, empezar a Ujú. romper esos vínculos y como volver a llenarnos de resignificación de términos que son sumamente productivos y que realmente nos enaltecen. Eso a mí me encanta que lo podamos hacer y en cualquier edad, porque esa es otra de las cosas que hay que decir, David. Creo que tú tienes consultantes de todas las edades. Y Todas. yo valoro y aplaudo a las personas que superan los 60 y los 70 y que Ujú. dicen, bien, díganme por dónde voy y que quiero volver a Sí, empezar, ¿no? sí, sí, no, tenemos un público muy ecléctico, tenemos gente de todas las edades. Sí, De ya hecho, lo el otro creo. día en una consulta grupal tenía a un hombre de 72 años que estaba allí con la máxima disposición a recibir el mensaje que podía surgir de ese encuentro, ¿no? Qué maravilla, Y, qué maravilla. y sí, efectivamente,
esto es algo que también se ha demostrado, que la plasticidad neuronal, es decir, la capacidad de que nuestro cerebro sea capaz de incorporar nuevos aprendizajes y de cambiar sus conexiones neuronales, es algo que se mantiene a lo largo de la vida. Por supuesto que cuando somos pequeños hay más plasticidad neuronal, pero eso no significa que se pierda en ningún momento. Claro. Y por eso siempre estamos siempre tenemos la oportunidad de poder cambiar cualquier aspecto de nuestra vida, ¿no? Y sí, hay cantidad de creencias que tenemos instaladas en nuestra mente, de conductas que llevamos a cabo sin realmente cuestionárnoslas. Y creo que un hábito muy saludable que cualquier persona tendría que incorporar en su vida es el simple hecho de cuestionar la veracidad de su percepción, ¿no? Cada vez que nos encontremos pues, bloqueados en un conflicto emocional o cada vez que nos estemos dando de golpes contra la pared con cualquier situación del tipo que sea, ¿no? Tener la disposición de decir, hey, que quizá esto puede ser de otra manera en lugar de cómo lo estoy viendo, ¿no? Eso ya de por sí genera un espacio para el cambio. La persona que no tiene esa disposición es imposible que cambie. De hecho, hay una frase que dice, ¿qué quieres? ¿Tener razón o ser feliz? ¿No? Sí, Entonces, a veces totalmente. nos encaparramos en tener razón y nos quedamos nosotros en la miseria, pero con razón, ¿no? Entonces, Mira, quiero dime, dime. aprovechar la posibilidad para invitar a todos, porque el día 31 de mayo está el diplomado, ¿no? En Sí. bioneuroemoción. Y quiero que invites a todos los que tienen esta inquietud, no solo como consultantes, sino también luego dime si se pueden convertir en facilitadores. ¿Cómo es el proceso, David? Sí, de hecho el diplomado en bioemoción, que es nuestra formación principal, es donde enseñamos a todas las personas Sí. a ejercer la metodología de la bioemoción, no solamente a nivel personal, porque consideramos que estos principios eh, filosóficos, pero también metodológicos y científicos, no solamente sirven, sobre todo, perdón, sirven para uno mismo, ¿vale? Y la formación, sobre todo, la enfocamos en que sea un proceso transformacional, Mm. que la persona realmente haga ese cuestionamiento interno, ponga en duda la veracidad de sus percepciones, de sus creencias y de sus postulados internos, y a partir de ahí, a través de ese proceso de transformación, pueda ser un facilitador de la metodología de la renovación, pero de forma natural, porque va a poder transmitir aquello que ha experimentado y que es en cierta manera, ¿no? Claro. La gente no aprende de lo que hacemos, sino que la gente aprende de lo que somos. Y la persona tiene que pasar por ese proceso de deconstrucción, ¿no? De cuestionarse su vida y de poner en coherencia sus relaciones interpersonales para luego poder ser transmisor de ese conocimiento. Ah, Entonces, esa formación, que como muy bien has dicho, empieza el 31 de mayo, está enfocada a cualquier persona que quiera aplicar estos principios en su vida y simplemente lo quiera para aplicación claro. personal, pero también está enfocado para todos esos que quieren ejercer la bioemoción en el ámbito profesional e incluso combinar la bioemoción con su profesión actual, porque la bioemoción tiene un poco esa esencia complementaria y holística de poder pues eso, ¿no? Complementarse con cualquier profesión del ámbito de la salud. Si Sin eres un duda. psicólogo, médico, enfermero, fisioterapeuta, cualquier cosa que tenga que ver con el trato humano, ¿no? Yo creo que es una herramienta que por supuesto, Mira, David, si hay un humano o una persona, tiene que exacto. haber bioneuroemoción allí para... A nivel empresarial, a nivel educativo, es que en cualquier ámbito donde haya interacción humana, que es prácticamente todo, estos principios pueden ser muy útiles. Claro, claro que sí, así será. Y bueno, pueden visitar la página, pueden enviar incluso Sí. un correo a info@erincorverainstitute.com, Ujú. y ahí averiguan absolutamente todo, cuándo Sí, pueden estar allí vinculándose con esta información. Yo te quiero agradecer infinitamente a ti, a tu equipo, a Raquel, a todos los que hacen posible que podamos tener este acercamiento desde este espacio para muchas personas de Latinoamérica también y de habla hispana en general, ¿no? sí. Siempre es un aporte maravilloso el que tú brindas con esta dinámica tan ágil y tan dinámica que también has podido establecer a través de las redes. Eres muy activo, te seguimos, todos los de esta casa te seguimos y vemos muy de cerca y realmente llevas muy bien el instituto, así que bárbaro. No, nada, un placer escucharte, Lorena, y muchísimas gracias por tus palabras. Y bueno, qué decir que
las personas que por las razones que sean no puedan realizar la formación y puedan aprender en profundidad la metodología, que es algo que recomiendo a todo el mundo, pero que quizá no todo el mundo esté en condiciones de hacerlo. Tratamos eso, precisamente, de poner a disposición el máximo contenido posible a través de nuestras redes sociales, a través de YouTube, Instagram, Facebook, incluso TikTok, también tenemos cuenta, donde allí añadimos fragmentos de nuestras clases, fragmentos de consultas que llevamos a cabo con personas, casos reales y diferentes explicaciones. Y no solamente todo eso, sino también materiales a través de libros. Es decir, que la persona puede hacer un acercamiento a la programación de diferentes vías Sí. Y sea como sea, poder aprovechar el mensaje en mayor o menor grado, ¿no? Entonces, Claro. todas esas herramientas están a disposición y, por supuesto, pueden ponerse en contacto con Enric Corbera Institute para clarificar cualquier duda que tengan con la formación o con cualquier área de nuestro proyecto. Sí, y dime, para cerrar, infinitas gracias en el día de hoy, y quiero saber, para David Corbera, ¿es el momento adecuado para? Es el momento adecuado para cuestionarse y cambiar. Siempre es ese el momento adecuado. Yo te diría que siempre que tengamos una dificultad en nuestra vida, es el momento para revisarnos internamente y saber que la vida está exigiendo algo más de nosotros. Maravilloso cierre para este magazine holístico del día de hoy. Infinitas gracias. Vamos a seguir en contacto. Súmense a las redes. Esto va a quedar grabado a través de la plataforma de FaceLibre. Estamos allí en directo. Instagram, Canal Mantra de YouTube. Bueno, tenemos muchísimas conexiones para seguir aprendiendo. No hay que hacerse el distraído. Hay muchas posibilidades para seguir creciendo y es una forma más de elevar nuestra conciencia. Hasta la próxima, David. Infinitas Muchas gracias. gracias. Gracias a ti, Gracias a Lorena. Un ti. beso. Nos vemos.